Un segundo. Bueno, muy buenas tardes otra vez a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer darle la bienvenida a la masterclass del emprendimiento a la empresa familiar. Es un honor para nosotros contar con la presencia de grandes referentes quienes van a estar brindándonos sus conocimientos y experiencia, ¿verdad? En el ámbito de los desafíos y oportunidades en la gestión de los negocios de las empresas familiares en estos espacios justamente que impulsamos desde la Universidad Americana, buscamos conectar estos conocimientos académicos y vincular, ¿verdad?, con la experiencia real de grandes líderes en quienes van a estar acompañándonos el día de hoy. Bueno, para dar apertura, quisiera dar el espacio al doctor Gabriel Pereira, director de la Escuela de Posgrado. Doctor Muchas Gabriel. gracias, Shirley. También muy bienvenidos todos a esta charla que estamos proponiendo desde el Global MBA, los Global MBA Talks. Así también quiero agradecer la presencia de nuestros ponentes del día de hoy, el doctor Marcelo Codas, también el doctor Martín Ezuraga. Un gusto poder compartir con ustedes en una charla que estoy seguro que a través de la moderación también de Cristian va a ser una charla bastante interesante para todos y donde vamos a poder sacar mucho aprendizaje. Así también quisiéramos iniciar esta charla justamente compartiendo un poco más informaciones sobre lo que es el Global MBA. Entonces, quisiera que me avisen por favor si se ve en pantalla. Ok, entonces voy a darle a compartir. Un segundito. Eh, Creo que no está compartiendo. Un segundito nada más. Se ve la pantalla completa. Sí, sí, Bien. estoy un segundito nada más. Allí. Por un motivo, no me deja La compartir. ley de Murphy, Gabriel, no te Sí, preocupes. Así ya no está, pasa. ahí estamos. Bueno, nuevamente hablarles del programa del Global MBA. Es el programa emblema de lo que hacemos aquí en la escuela de posgrado. Básicamente, el programa también tiene un enfoque global, internacional. Este programa lo estamos también ofreciendo en un módulo de semana internacional con lo que es la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, una de las mejores escuelas de negocios en Europa. Y así también otros 13 módulos complementarios que también son dictados aquí en Paraguay con docentes del más alto nivel que justamente permiten tener discusiones globales y bastante amplias sobre lo que es el ámbito de los negocios. Como les dije, esta semana internacional en lo que es la Universidad Pompeu Fabra es una semana bastante importante porque les da también la posibilidad de codearse con docentes, profesionales y emprendedores del más alto nivel del ecosistema innovador de lo que es España, todo lo que es emprendedurismo e innovación y las startups que obviamente se desarrollan de manera bastante ágil en esa ciudad. También es muy importante como valor agregado del programa del Global MBA, saber que esa visión global está garantizada con docentes justamente internacionales que nos permiten también ampliar lo que es nuestra visión holística de lo que es el mundo de los negocios. Y así también tenemos docentes nacionales que nos permiten contextualizar justamente todo lo que son las particularidades de los negocios aquí en Paraguay. Eso también es bastante importante, encontrar ese equilibrio entre lo que buscamos conocer, seguir creciendo y ampliar nuestra visión internacional, pero sin perder justamente esa mirada de lo que es nuestro país. Así también, uno de los elementos más importantes que tenemos es nuestro consejo de mentoría, que tiene grandes emprendedores, líderes, empresarios de lo que de aquí de Paraguay, que permiten justamente cedernos su espacio, su tiempo, como el día de hoy, el doctor Codas, para justamente guiarnos sobre temáticas muy relevantes del ámbito de los negocios. Así que ese consejo de mentoría es uno de los elementos también diferenciadores de nuestro programa, y ya que cada uno de los estudiantes del Global MBA tiene la posibilidad de tener un mentor y obviamente durante la cursada también poder compartir con los demás mentores para seguir creciendo y seguir aprendiendo sobre distintos tipos de emprendimientos. De manera general, este es el programa del Global MBA. Todas estas charlas que hacemos a nivel de Global MBA, los GMBA Talks que hacemos abiertos, tenemos también otros espacios que son
cerrados con los mentores, empresarios e invitados especiales. Todo eso se da dentro de este programa porque creemos que uno de los aspectos más importantes de este programa es justamente ese sentido de comunidad y esa comunidad va a seguir creciendo y generando oportunidades para justamente seguir creciendo, digamos, oportunidades de negocios relevantes. Creemos que los perfiles que estamos buscando se encuentran justamente aquí en esta sala el día de hoy, así que cualquiera que tenga algún tipo de duda, consulta al respecto, por favor, se pueden comunicar con nosotros. Los ejecutivos también están conectados ahí en el chat. Pueden dejarnos algún mensaje que de nuestro equipo se van a estar comunicando con ustedes en la brevedad. Así que nuevamente muchísimas gracias y sin más robar el tiempo, le cedo la palabra a Christian Kennedy, que el día de hoy va a estar también como moderador de esta mesa de conversación con dos grandes profesionales y amigos aquí de la casa, tanto el mentor, el doctor Marcelo Cobas, como también Martín, también docente del Global MBA. Así que bienvenidos ambos y Cristian, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Gabriel. Ni qué decir a Marcelo y a Martín por ser parte de esto y a la gente que está participando. Creo que el tema de hoy toca una transición que muchas empresas viven, aunque no siempre uno nombra de esa manera como una transición, es como que va callado hasta que sucede en la mayoría de los casos, ¿verdad? Muchas organizaciones nacen gracias a la energía, la intuición, la mirada, la capacidad de ejecución de sus fundadores, ¿verdad? A veces esos fundadores son una persona, puede ser una pareja, pueden ser amigos, ¿verdad? Y al principio muchas de estas decisiones toman rápido, mucho oficio, cercanía al cliente, un equipo chico, alto nivel de involucramiento personal, pero después llega un punto en el que la empresa crece y aparece la famosa pregunta, ¿cómo hacemos para que la empresa no dependa exclusivamente de las personas que la crearon, ¿verdad? Creo que ese es el punto, como que en la parte de atrás de las empresas familiares, de la cabeza de cada fundador, de cada integrante, ¿cómo hacemos para adelante? Esa transición no es técnica, esa transición es emocional, esa transición es cultural, es familiar y obviamente es estratégica, ¿verdad? Hay roles que ordenar, profesionalizar, decisiones, un montón de cosas que hacer que hoy vamos a recorrer ese camino, ¿verdad? Desde el momento que el emprendimiento empieza a necesitar esta estructura hasta el rol de directorio, ¿verdad? La incorporación, si fuese el caso de los hijos, la sucesión, decisiones concretas de una empresa, eh, y hasta el punto creo que la ejecución más interesante que nos va a presentar es qué hacer en los próximos 90 días después de esta charla para avanzar, ¿verdad? Creo que es algo que van a sacar muy rico acá los participantes. Bueno, como decíamos, nos acompañan Martín y Marcelo con una experiencia de muchos años y muchas familias que estuvieron acompañando. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Y acá el punto también de la dinámica es no todas las preguntas van a tener espacios, pero sí queremos que hayan preguntas. Pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas y al final de la charla justamente vamos a elegir algunas que va a estar el equipo eligiendo y vamos a estar leyendo para tratar de responder las preguntas a ustedes, ¿verdad? Esas preguntas del chat al final las leemos como decía. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos Marcelo y Martín? ¿Listos? Bueno, voy a Un verdadero comenzar. gusto. Placer estar acá. Gracias por la invitación. Vamos, por favor, si quieren también. Marcelo, ¿listos? Igualmente, muchísimas gracias. Vamos a ver lo que podemos aportar acá juntamente con Martín y con todos los asistentes. La idea es interactuar. Exacto. Bueno, comencemos. Yo, una Decime. sola cosa nada más que yo en este momento estoy desde Córdoba, pero uno se siente en casa, en Americana. Entonces, simplemente eso, contarles cómo es la cosa, ¿no? Porque hace muchos años que uno está vinculado a la casa y la verdad que es un placer. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Amos. Bueno, comencemos con el bloque que yo quiero llamar el punto de quiebre, ¿verdad? Ese momento para arrancar, ¿verdad? Que quería preguntarle a ustedes, ¿cuál es el momento clave en que un emprendimiento, y vuelvo al punto, incluso que uno no son necesariamente, uno no necesariamente visualiza como una empresa familiar desde el inicio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre donde deja de sostenerse solamente con la intuición y el empuje de sus fundadores? Porque si uno mira para atrás puede decir, pero yo tuve éxito así, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Y cuál es ese punto que pasa a necesitar estructura y gobernanza real?
Ahí ustedes, Che, Cristian, es la pregunta del millón de dólares. Marcelo me va a decir lo mismo. ¿Entendés? ¿Cómo haces para resolver eso? Yo tiro un puntapié, que seguramente Marcelo lo pone, pero no hay una respuesta única, porque cada situación es particular. Entonces, me voy a una definición de libro, tal vez. Hay miles de definiciones de empresas de familia, ¿sí? De qué es una empresa de familia. Y una de las que me acuerdo en este momento, Marcelo después apunta, pero es, che, una empresa de familia es una empresa donde una o varias familias tienen el control o el gobierno, ¿sí? Y por sobre todo tienen el deseo de la trascendencia, o sea, de que esto continúe en manos familiares o que continúe en alguna de las de los hijos, sobrinos o la descendencia propiamente dicho. Entonces, un punto de quiebre es me parece que para un fundador es cuánto deseo de trascendencia tiene de esto, cuánto quiere que esto se proyecte y aparezca ese legado o ese impulso fundacional hacia el adelante, es una decisión cuasi íntima, ¿sí? Y después hay una cuestión biológica, tengo hijos, y bueno, y aparecen ahí tensiones de, che, ¿querés ser parte, no querés ser parte, te interesa? Por ahí hay fundadores que los han sumado desde pequeños a sus hijos, a las conversaciones o a la compañía. Entonces el acercamiento es muy diferente de alguien que nunca los sumó o de alguien que nunca los trajo y los tuvo cerca. Entonces este quiebre que vos decís, es muy diferente en ambos casos, ¿no? No sé, Marcelo, vos qué opinás. En realidad, quería agregar a lo que dijo Martín, que habitualmente ese punto de quiebre se produce con mayor énfasis en el tránsito de la primera a la segunda generación. Dice un colega rosarino, Juan Carlos Aimeta, que una empresa familiar en primera generación puede manejarse con las reglas de una familia, pero necesariamente en segunda generación debe manejarse con las reglas de una empresa. Y hoy justamente ante el pedido de una persona que me decía, necesito estructura, cuáles son los principales factores, pensaba en esto mismo, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿y cuándo te empezó a surgir esto? Y él me decía, si bien él es una persona joven todavía, entonces aquí no se da este tránsito de la primera a la segunda generación, él me decía que el negocio como que se le está yendo de las manos, se está dando cuenta de que ya no puede cumplir con los clientes de la manera que venía cumpliendo antes y que necesita entrar en ese proceso de formalización, tener procesos, eh, contratar más gente y trabajar definitivamente como una empresa, ¿verdad? Yo creo que el fundador, que es una persona muy inteligente y muy astuta, se da cuenta de cuándo va llegando ese momento. La cuestión es si cuando va llegando ese momento él asume que realmente hay que empezar a cambiar en este tránsito de emprendimiento a empresa, porque de lo contrario, lo que normalmente pasa es que el emprendimiento no llega nunca a ser empresa y se queda por el camino. mm, ¿y cuáles son las señales más claras de que la empresa ya no puede seguir funcionando igual que ustedes ven normalmente? ¿Querés retomar, Marcelo, de dónde estabas ahí? Sí, yo creo que una de las señales más importantes es que el dueño o el fundador se siente sobrepasado, que ya se da cuenta que no puede más, pero como muchas veces ese fundador no quiere delegar, continúa sin pedir ayuda. Pero me parece que la señal más importante es eh, esa situación o ese sentimiento del fundador de sentirse totalmente sobrepasado en su capacidad de respuesta. Mm, O sea, yo comparto y muchas veces ese fundador o esa fundadora lo pasan por el cuerpo. Aparecen síntomas de estrés, aparecen estrés ya no tan sano que empieza a ser distrés. Lo pasan porque si, bueno, le empiezo a poner más horas, le pongo más tiempo,
me va comiendo otros espacios de mi agenda, porque la empresa siempre va a demandar más, siempre demanda, es 24/7, está siempre encendida, siempre porque están pasando cosas. Entonces, ese fundador, como bien dice Marcelo, se empieza a ver desbordado y es como, no sé si a alguno le gusta el fútbol, es como cuando empezás a llegar tarde a las jugadas, ¿sí? O sea, querés, la ves, porque son inteligentes, como bien dice Marcelo, los empresarios son personas muy inteligentes, y la ves a la jugada, pero no llegas. Y bueno, ahí perdés un cliente, se lesiona una relación, se te complica algo con el stock, algún proceso habitual y normal de negocio no funciona como vos querés que funcione, pero vos lo ves. El tema es, como también dice Marcelo, que me resulta interesante, es cuánto te podés correr de tu ego, Mm. porque tu ego fue el que te llevó también a poder hacer las cosas que hiciste, ¿sí? Entonces estás ahí parado en eso, decís, bueno, pero yo puedo. Y bueno, llega un momento que ya biológica, cognitiva, a nivel salud o lo que sea, hay límites. Y ahí empieza esto que es una salida normal y natural cuando vos empezás a profesionalizar. Sí, bueno, uno de los caminos, alguna vez hablamos con Marcelo, es institucionalizar, otro es armar procesos, armar espacios de conversación, y bueno, todo lo que vamos a ir hablando a lo largo de la charla, pero empieza ahí, ¿sí? Buenísimo. No, para mí muy interesante porque claramente aparece esto que es una primera idea fuerte, ¿verdad? Que tenemos un fundador o fundadores con mucho empuje que hace crecer, pero bueno, comienza a mostrar sus límites. Como bien dijiste, el jugador que no llega a la jugada tiene la visión, pero ya no llega. Sabe que puede pasar, tiene la intuición, tiene el empuje. Los demostradores claves del éxito es mirar lo que construí, ¿verdad? No queda otra, ¿verdad? Y comienza Eh, a quebrarse relaciones, situaciones. Y claro, la intuición y el empuje son claves para poder emprender. Sin eso no, mayormente no hay mucho que llegar. Entonces, me parece que podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad? Y que es la transición de emprendimiento a empresa familiar para mí, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que cuando una empresa también arranca, muchas veces uno se da cuenta que es una empresa, es un emprendimiento. No, esto es un negocio, algo nomás que yo estoy haciendo y uso muchas veces un ejemplo cuando hablo con gente que hasta el iniciar una despensa es un negocio familiar. Y creo que esto me lo robé de alguna charla con Marcelo alguna vez, no estoy seguro, puede ser que sí. Porque ya le involucras a tu señora y después a tu hijo que viene del colegio y te comienza a ayudar con esto, con lo otro. Entonces, cuando la empresa empieza a crecer, no solamente necesita más procesos, ¿verdad? También necesita ordenar los vínculos, las expectativas que cada una de esas personas que está involucrando, los roles que van a ocupar. Y ahí mi pregunta va para ustedes, ¿cuáles son las principales dificultades de la transición de un emprendimiento a una empresa familiar? Marcelo, Para mí, una de las principales dificultades eh, es la mezcla de las cajas, la Mm. caja de la familia que está mezclada con la caja de la empresa y que no se sabe muy bien si la empresa está ganando o no dinero. La falta de definición de los roles, el fundador que siempre hizo de todo y sigue haciendo de todo, y la esposa que viene a ayudarle y también hace de todo, y el hijo también. Eh, entonces, esas son para mí, entre otras, como las principales cuestiones que hay que abordar. Y lo que ocurre es que como me dijo una vez Rubén Mujica, no es cierto esto que el fundador crea una empresa para su familia. En realidad, el fundador crea una empresa porque él quiere, porque él no quiere ser, él quiere ser cuentapropista, no quiere ser, trabajar en situación de dependencia, entonces él lleva adelante un emprendimiento para poder subsistir él y su familia. Después nomás es que con el tiempo van ingresando los hijos, así como estaba diciendo Cristian, y la empresa imperceptiblemente se empieza a volver familiar. Entonces, eh, esa persona, cuando empieza y tiene todos las dificultades propias, no paga IPS, no paga todos los impuestos,
no emite siempre factura, hasta que de a poco se va formalizando, porque es una persona que se va haciendo a sí misma como empresario, ¿verdad? Perdón, como emprendedor primero. Y ahí es donde después hay que ver que necesariamente hay que empezar a tener una estructura empresarial si se quiere que ese emprendimiento continúe en el tiempo. Genial. Y rescato de las cosas que dijeron ambos, ¿verdad? Y creo que, ¿qué les parece que es más difícil en la experiencia de ustedes? Porque algunos pueden decir, bueno, esto es papel o esto es emoción. Entonces, ¿qué es más difícil, ordenar la empresa o ordenar las conversaciones familiares alrededor de la empresa? Ah, ¿qué tema? Yo me sigo, le doy 100% a la derecha a Marcelo con lo que decía, porque fíjate vos, muchas veces hay emprendimientos, donde pensemos en un emprendimiento que nace con un profesional de la medicina. Mm, Entonces decís, bueno, ese emprendimiento es la profesión misma de ese profesional y puede que sí o no tenga la posibilidad de tener algún descendiente que tenga la misma profesión. mm. Y por ahí también esta cuestión de la continuidad o no respecto del eje de esa profesión. Hay unos médicos muy conocidos acá en Argentina, en Mendoza, que ya van por 3 generaciones y la generación son todos oftalmólogos. Y la tercera generación ya está incorporando inteligencia artificial, bueno, está cambiando las conversaciones del modelo de negocio, ¿sí? Entonces, yo ahí pongo una pequeña diferencia con Marcelo respecto de la génesis, ¿sí? Muchas veces la génesis de estas actividades nacen, como bien dice Marcelo, porque alguien no quiere ya tener relación de dependencia o se lanza o hace un montón de cosas. Y hay otras que son diseñadas, como muchos startups que hay dando vuelta y dicen, bueno, che, vamos a diseñarlo de esta manera, ¿sí? Y va a ser de esta manera. En el primer caso, es normal y natural que el eje vector sea el trabajo y la polivalencia de los roles, sea este papá y mamá que hacen de todo o este hijo que hacen de todo, es normal y natural por la escala. Entonces, eso en algún momento es un condicionante de éxito para el negocio. Entonces, cuando uno interviene o tiene que dar tenés que desarmar eso, ¿entendés? Esa polivalencia de que todos hacen de todo y empezar a ordenar el trabajo para decir, che, ordenar los roles, como bien dice Marcelo, como decías vos, Cristian, ordenar las conversaciones. Pero primero tenés que desarmar la creencia de por qué eso fue exitoso, porque fue exitoso y los Mm. llevó a un nivel determinado de escala. ¿Entendés? Y también te aparece otra cosa que lo hablábamos con vos, Cristian, la semana pasada, cuando estábamos charlando de esto y en algún momento con Marcelo, es decir, che, yo tengo un conjunto de skills, de competencias, de capacidades, ¿sí? Que son propias nuestras, que se van desarrollando en el camino, y también hay colaboradores que se suman conmigo que también tienen un stock de competencias, que pueden ir evolucionando o no. ¿Entendés? Entonces también ahí hay una conversación que hay que tener sobre quién es quién para qué cosa, ¿sí? O quién puede qué cosa, para cuándo, cómo, en qué momento. Y por ahí es una conversación difícil, esa, Mm. ¿sí? Clarísimo. Eh, un poquito agregando algo a lo que dijo Martín, a los empresarios, los emprendedores les cuesta bastante más hablar de la familia que hablar de la empresa, porque el emprendedor, el empresario se mueven muy bien dentro de lo que es el negocio, por ponerlo en términos en común, pero no se mueven muy bien hablando de la familia, porque cuando hablamos de la familia ya intervienen los sentimientos, ahí está mi esposa, ahí están mis hijos, ahí puede estar mi yerno, si es la familia política, trabaja en la empresa o tiene vinculación. Y eso es mucho más difícil de administrar, porque en el mundo de la empresa, bueno, se hace la planificación anual a 5 años, todo en teoría funciona una maravilla, pero ese tipo de cosas, ese tipo de trabajo hacer en la familia es más difícil porque muchas veces necesariamente hay que tocar temas que pueden levantar un poquitito de polvo y ahí es donde preferimos que cuando empieza a levantarse el polvo, lo metamos bajo la alfombra Lo tapamos y, rápido. y tapamos rápido y ahí se complica. Por la paz mundial supuesta. Olvídate.
Y ahí, como dice Marcelo, es tan cierto. Voy a contar una pequeña cosa nada más. Una vez estábamos conversando sobre una generación que estaba por ingresar, eran todos chiquitines, y estaban las mamás. Chiquitines, estoy hablando de gente de 16, 18 años, ¿no? Y dijimos, che, ¿por qué no hacemos una evaluación de potencial, algo más formal, con un psicólogo? Y se escuchó nada, un silencio. Claro, ninguna mamá quería exponer porque nadie sabía si su chiquitín o chiquitina tenía potencial. Entonces, ¿qué pasa si el psicólogo viene y me dice, no, o no para esto? Entonces, esto de barrer bajo el polvo. No nos pongamos en evidencia, ¿sí? Fíjate Excelente. vos, algo que es normal y habitual cuando vos haces una selección de personal que no es familiar. Decís, bueno, anda y hace una evaluación, pasa por un psicotécnico, hace tal, cualquier cosa. ¿No? Eso no es tan obvio ni evidente. Clarísimo. Bueno, acá también, para seguir un poco avanzando, sí me rescato lo siguiente que decías vos. Porque decían en general, hay estructuras distintas, porque hay veces que uno, como que hay carreras más, digamos, empresariales, entre comillas, por la visión de esto es una carrera de negocios, les llamamos, ¿verdad? Porque Mm, estudias administración, marketing, finanzas, economía, qué sé yo. Pero dijiste algo muy cierto, que después están esas carreras profesionales, médicos, abogados, que en su flujo de trabajo, cuando son buenos, generan muchos ingresos y ujú, después eso tiene un potencial de empresa, ¿verdad? Así que la empresa familiar, por eso es interesante mirar no siempre como que su raíz es naturalmente pensada como una empresa, sino que perfectamente puede ser una profesión. Y de ahí de atrás va para otro lado. Bueno, y nos lleva entonces a este también a un tema sensible, ¿verdad? Que de las empresas familiares que traían a colación, que son los tres planos que conviven en una empresa, ¿verdad? La familia, la propiedad y la gestión. Y ahí mi pregunta para usted un poco es, en una empresa familiar, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor desafío para identificar y establecer los roles entre familia, propiedad y gestión? Porque bien dijiste el tema de del examen psicotécnico, si puede o no puede, ¿no? Mi hijo, bueno, pero ¿cuál es el mayor desafío para identificar y establecer esos roles? Familia, propiedad y gestión. Marcelo, Adelante, arranca. Martín. No, adelante. Generalmente los que trabajamos en empresas de familia, la primera herramienta o el marco conceptual que se nos viene es de un autor conocidísimo de Harvard, que es Davis, y que habla de la teoría de los tres círculos, ¿sí? Esto que estás contando vos. Entonces, siempre esos tres círculos están entrelazados en estos sistemas empresa-familia. Y una de las cosas, como bien decía Marcelo, que es súper interesante lo que él traía, el empresario se siente súper cómodo hablando en el círculo del management o el círculo de la empresa. Es como un terreno natural y habitual. Entonces, tener conversaciones de ese tipo ahí es relativamente fácil. O sea, empezás a hablar de procesos, empezás a hablar de esto, del otro, y va. El tema es cuando empieza a haber tironeos respecto de lo que la familia quiere, respecto de lo que la empresa da, respecto del potencial de la empresa en función de la cantidad de familia que tiene que darle bienestar, Mm. ¿sí? Porque generalmente hay también un axioma ahí del libro que dice que la tasa de crecimiento de la empresa siempre es más lenta que la tasa de crecimiento de la familia, salvo que generes un unicornio, pero son pocos, por eso se le llama unicornio a las empresas esas. Eh, esos afortunados directamente no tienen esta conversación, pero en la mayoría de las empresas la conversación es otra. ¿Cómo hacemos generación tras generación para ir incrementando el bienestar, ¿no es cierto? Y una cuestión delicada es, por ejemplo, una conversación típica estándar de protocolo de familia es, ¿van a trabajar los familiares políticos o no? ¿Y qué va a pasar con esto? Eh, y de repente otra conversación estándar de protocolo de familia, hablando del círculo del patrimonio, es, che, ¿cómo conservamos las acciones de la empresa en familiares consanguíneos? Y ahí, Ajá. bueno, entra mucho la parte de derecho que Marcelo domina, de la N cantidad de herramientas que hay posibles y que muchas veces el empresario desconoce. Entonces, ahí sí te abro un doble clic, Cristian. Muchas veces cuando uno trabaja en este tipo de cuestiones, siempre la mirada multidisciplinaria es clave. Una sola profesión abordando el tema de empresa de familia como consultor muchas veces no alcanza. Sí, claramente no alcanza.
Entonces muchas veces vos trabajas en equipo, trabajas en mirada multidisciplinar, ¿sí? Porque cuando vas a hablar de patrimonio, muchas veces tenés que estructurar patrimonio, ¿sí? Y tenés que armar todas las herramientas claves para que eso suceda y se produzca una transición armónica del patrimonio entre generaciones, por ejemplo, ¿sí? O cuando vas a hacer, seguramente Marcelo le ha pasado mil veces, armas un diseño de estructura jurídica donde, por ejemplo, esta es una típica, la vi los otros días. Mamá tiene el 60% y dos hijos, cada uno con el 20% de esa estructura jurídica, deseando de que cuando esa mamá ya no esté, porque eso también las conversaciones son difíciles, que se arman y se habla de todo este tipo de cuestiones, la estructura quede 50-50 como una hipótesis de equidad, ¿sí? Y en realidad lo que está fabricando es una empresa que está trunca de decisión, porque cuando hay discordia, no tenés forma de destrabar, Mm. ¿sí? Entonces esos diseños por ahí muchas veces son complejos y ahí los buenos abogados ayudan mucho a repensar esto, ¿sí? Los distintos mecanismos que hacen. No sé, Marcelo, si querés continuar vos, pero Y es una pronto, so- ¿no? sol- solo complementar en el sentido que muchas veces los fundadores tienen los tres sombreros de la propiedad, de la gestión y de la dirección. eh, y eh, lo que habría que tratar de separar un poco y eh, sobre todo eh, cuando yo tengo los tres sombreros, pero me siento en la mesa de directorio, tengo que sentarme solamente con el sombrero de director, porque también pasa eso. No dan muchas veces las pymes, sobre todo por esta parte del mundo, no dan para llenarse de una cantidad de colaboradores y eh, que todos los familiares hagan lo que dicen los libros, que ir solamente a la dirección. Entonces es un híbrido ahí como un compartido entre la dirección y la gestión, y más allá de que eso no es lo ideal, lo que hay que tratar de hacer es que cuando estoy en gestión me pongo ese sombrero y me pongo el sombrero conforme al lugar donde esté, y saber que sobre todo para las generaciones más jóvenes dentro de una familia empresaria, que va a llegar el momento en que yo voy a ser accionista y tengo que prepararme para ser accionista, porque si yo no tengo una preparación, como por ejemplo podría ser, no tengo formación en finanzas personales y soy accionista, eso va a generar un problema porque yo voy a entrar en deudas y después no voy a poder pagar y voy a querer vender mis acciones, y ahí viene el derecho de preferencia que no se cumple y todo ese tipo de problemas, ¿verdad? En síntesis, creo que es importante distinguir bien dónde estoy parado y en función a eso ponerme el sombrero que me corresponde. Excelente. Y sobre todo, Permiso, Cristian. Quiero sumar algo de lo de Marcelo porque es clave lo que acabo de decir. Creo que una de las cosas más difíciles que les pasa a los empresarios y a la familia empresaria es poder trabajar cada uno de los roles. Es decir, bueno, en qué lugar estoy y qué saco me pongo o qué camisa me pongo en función de esto. Y lo que acaba de decir Marcelo también me parece que es clave en tanto y en cuanto el entrenamiento y la formación de accionistas, de jóvenes accionistas. Hay múltiples programas dando vueltas sobre esto. Y yo creo que hay un desconocimiento supino de qué significa ser accionista, qué responsabilidad tengo, qué derechos tengo, qué deberes tengo, qué pasa con todo esto. Porque en algún momento, por una cuestión biológica, termino ahí, puede ser o no, o por decisión de alguien, o por compra-venta, o lo que acaba de decir Marcelo, por prelación, ¿sí? Que después él lo explica para el que no entienda de esto, pero digo, es clave entrenar eso. Porque a su vez también Marcelo acaba de dar con otra clave. Nuestras empresas, la mayoría de nuestras empresas, son empresas de dueño, como se les llama, o de capital cerrado. Sí, son empresas de no tanta cantidad de personas. Entonces, sí o sí tenés que tener múltiples roles jugando a la vez. Entonces, poder diferenciar el ámbito, como dice Marcelo, es clave. Si no lo podés entender a esto, lesionas mucho la parte vincular, ¿sí? Y también el negocio, obviamente, ¿no? Claramente. sí, estoy plenamente de acuerdo y aporto una parte
ser parte de una empresa familiar también, ¿verdad? Y te aclaran la gente, uno tiene que definir si el familiar va a estar en la gestión diaria, si va a estar en la dirección, vamos a decir, desde el directorio, y qué implica eso. Si vas a ser accionista, que ya es otra cosa que puedes, tenés parte de participación, pero no tenés nada que ver con la operativa ni dirección. O de repente, si sos un beneficiario, ya vamos a decir, de lo que genera todo esto de manera indirecta, ¿verdad? Porque es importante, creo yo, ¿verdad? Conversar sobre esos roles sin que parezca una discusión personal, que es donde Mm. justamente ustedes decían del sombrero del padre que entra ahí o a la madre a bajar, poner pañuelos, y quizás a veces por temor sin ser algo que realmente sea necesario, ¿verdad? Es como que para evitar conflicto. Así que me parece clave esto, ¿verdad? De profesionalizar no significa, más que profesionalizar, creo que yo la palabra es corporativizar, ¿verdad? Hacer corporativa la empresa. Y no significa quitarle la identidad familiar a la empresa. Casi, casi es al contrario. Y muchas veces es la forma de proteger la relación familiar y proteger a la empresa y el patrimonio. No es quebrar, sino que es proteger ambas cosas. Pero bueno, Mil por mil de acuerdo contigo. bueno, Así, totalmente. No, bueno, no, y sí, bueno, es por ahí. Y como todo viaje, porque es un viaje, es un proceso, siempre es un proceso, no es de un día para el otro, suele ser complejo y a medida. Cada viaje es único y personal. Si bien hay ciertos marcos y ciertas reglas, lo que estamos en este tipo de actividad, como Marcelo, como yo, y lo que nos ha dado un poco la experiencia, es que son diseños a medida. Y te lo vas a encontrar por cualquier persona que hable de esto que hablamos como nosotros, que son viajes a medida de la familia, como esto que acabas de decir vos. Una buena pregunta que yo siempre les hago, ¿hasta dónde querés institucionalizar esto? mm, ¿Hasta dónde querés cómo es la palabra corporatizar que se me sale ahora? esa palabra. Bueno, ¿hasta dónde te bancás vos estructurar esto de otra forma que no gire alrededor tuyo, señor Sol? ¿Entendés? Es súper válido. Y hay que ser honesto y transparente acá. Para seguir un poco en esto, hay que llevar la conversación a cosas concretas, porque muchas empresas funcionan porque el fundador sabe, intuye, decide, resuelve, pero muchas veces ese conocimiento está en su cabeza y no en la organización. Entonces quizá él, justamente para pasar al siguiente bloque, es, hay que hacer visible lo invisible. Y ahí Tal va mi cual. pregunta para ustedes. ¿Cómo hacemos visible lo invisible? O sea, ¿cómo se estructuran en procesos, sistemas, esos conocimientos tácitos de los fundadores y de la familia para que los criterios y valores, sobre todo, que son los andariveles que cuidan una empresa y lo que significa la empresa familiar, traspasen a quienes quedan en la operativa? No sé si me extendí demasiado en mi pregunta, o si No, no, está espectacular. Yo creo que también como la primera pregunta que hiciste, la pregunta del millón de dólares, de vuelta, va a salir un montón de dinero esta charla, ¿viste? Pero, pero no sé, Marcelo, si querés arrancar vos, querés No, no, contar no, algo. adelante. Eh, Vos sabés que una de las cosas que pasa, vamos desde lo más básico a lo más complejo, por ósmosis. Se pega un hijo a un padre o a una mamá y va todos los días a hacer algo parecido, o venite conmigo, subite al auto y vamos a hacer tal cosa, o llévame tal papel, o hace tal cosa. Y ahí uno enseña a través de la actividad una tarea, pero en el fondo no enseña una tarea, enseña un código de conducta o una forma de hacer las cosas, ¿sí? Que creo que eso es lo subyacente a los valores. Una buena cultura, una cultura sana, una cultura fuerte en valores, por eso se trabaja tanto también en este tipo de procesos, te permite atravesar cualquier río, Cristian, ¿sí? Entonces, hacer evidente estos valores a través de conductas y comportamientos observables, creo que es parte del proceso. El primero y el más obvio es por ósmosis. Después vas escalando y empezás a mapear procesos, a decir, bueno, esto se debería hacer de esta manera porque interpreto que esto es lo mejor para el negocio. Y muchas veces aparecen, por lo menos a criterio mío personal, de atravesar procesos de mentoría. Entonces, sí, Mm, bueno, este mentor, como ustedes hacen, bueno, con Marcelo, que es mentor del MBA también, ese uno a uno o este one to one es poderosísimo.
Y imagínate que estés mentoreado por tu papá o por tu mamá o por un tío o por un colaborador de confianza de la empresa que conozca el negocio y que vos puedas, cuando vas a hacer alguna actividad, que no te enseñe el proceso, porque el proceso al final del día no es algo tan complejo de mapear. Y está supeditado inclusive a normas, a ISO y un montón de otras cosas, ¿no? Pero sí un criterio subyacente para tomar una decisión. Entonces alguien hace, este mentor hace, y vos estás como aprendiz ahí, como mentí, y, che, ¿cuál fue el criterio subyacente? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué hicimos esto en este momento y no antes o después? ¿Por qué fuimos a ver a esta persona de tal manera? Y ese mentor, che, ¿cómo lo hubieras hecho vos? ¿Tenés otra forma de encararlo? Porque es natural que pase entre generaciones que haya un poco de diferencia o divergencia de visión. Y es Claro. sano que así sea, porque eso alimenta la innovación. Ujú. Entonces, yo creo que gran trabajo de que esos fundadores puedan, a través de procesos formales y estructurados, bajar criterios de decisión, gestión de incertidumbre, gestión de toma de decisión en soledad muchas veces, ¿sí? Que no es tan normal hacerlo. Y los hijos muchas veces no solo no aprenden tanto por lo que le decís, viste que le dije 20 veces lo mismo y no pasa nada. Aprenden por lo que ven, aprenden por esa cultura puesta en hábito, puesta en actividad, puesta en decisión. Caso que pasó hace poco, un hijo, como decía Marcelo, por ahí contaba la parte financiera, un hijo un poco desprolijo financieramente. En una empresa chica, con el apellido de la familia, imagínate, la marca de la empresa es el apellido de la familia, y el padre le dijo, anda a arreglar eso porque hace 30 años que trabajamos con ese banco y está el nombre nuestro de por medio. No podemos ser desprolijos. Fíjate vos, un crédito personal. Mm. Digo, pasan esas cosas, ¿no? Marcelo, sí. Perfecto, ya está ok lo que dijo Martín, para no repetir. Bueno, solamente ahí para sumar rápidamente, sí, creo que estoy obviamente también plenamente de acuerdo con esto. Y la parte de valores y criterios para mí es la clave, los procesos y demás, porque es lo más difícil que la gente haga. Y un ejemplo claro que puedo poner, que puede pasar en cualquier empresa en transiciones, uno delega y dice, bueno, tenemos que crecer en venta y se retira de la operativa como familia y los valores de la familia son operar en blanco, como dicen en un país que puede operar acá en gris o en negro en Paraguay. Y de repente ves que tu venta crece y vos no aclaraste que entre tus valores y criterios están no hacer nada fuera de la ley y te rompió la empresa y te rompió la reputación familiar y te rompió todo porque en el proceso decía hay que vender más o la dirección de vender más, pero ¿dónde estaban los criterios y los valores? La importancia de siempre bajar los valores en una empresa familiar para que la trascendencia de esa empresa cuide también a la familia, ¿verdad? Así que Sí, sí. ahí, Cristian, sumo nada más que esto. Yo creo que la dificultad muchas veces es no armar o hacer un decálogo de valores para publicar para ciertos grupos de interés o ciertos stakeholders, sino que el principal grupo de interés es la familia, porque el Mm, valor es un vector de ujú, conducta, ¿sí? exacto. Entonces, eso es lo que estás diciendo vos, que debe ser tan propio y tan natural de esa cultura, ¿sí? Sí, bueno, y para continuar un poco, creo que cuando hablamos justamente de estos criterios y valores compartidos, inevitablemente se llega al lugar donde se toman las decisiones. Si yo hacer los valores y los criterios, el momento de la decisión para la gente va a ser mucho más simple. Me va a ser más blanco y negro si está bien o está mal como estoy obrando según lo que se quiere para adelante. Bueno, ahí vamos a la parte de decisiones, ¿verdad? Decisiones, directorio, gobernanza, esa palabra que pesa ahí de repente. Y la pregunta entonces es, ¿dónde y cómo se toman las decisiones en las familias empresarias exitosas? ¿Y Ahí, Marcelo, ¿le cuál es metés? el rol del directorio en esta transición? Marcelo, ¿verdad? Por favor. Vos que lo viviste acá con muchas empresas Y familiares. volviendo a mi amigo Juan Carlos Aimeta, él dice que si la empresa en el tránsito de la primera a la segunda generación, si la segunda generación no arma el directorio, desarma la empresa. Si Mm, viene así medio muy fuerte la frase, es interesante para caer un poco en la cuenta que buena parte de la gobernanza, específicamente en la primera etapa de ese tránsito hacia una gobernanza
corporativa es el funcionamiento efectivo y eficiente del directorio, para lo cual es muy importante ser constante con una serie de cosas, reuniones, orden del día, actas, y no preocuparse tanto en la parte inicial del tratamiento de los temas que son de más bien de gestión y no son de estrategia, porque eso se va puliendo con el tiempo. Eh, Esto es un poco, creo que primero empezar a hacer funcionar el órgano, que las reuniones se hagan, que se le empiece a dar o a ver la, que es eficiente, que es más eficiente trabajar con un directorio y saber de que habitualmente la personalidad del fundador es tan fuerte que es difícil encontrar una sola persona que le suceda, por lo cual es más fácil que le suceda a un equipo y ese es el equipo del directorio. Y aquí no quiero dejar de señalar que un órgano, salvando la distancia, pero parecido en la familia, un órgano de gobierno es el Consejo de Familia, que es donde hay que empezar a hacer funcionar las cosas que son propias de la familia para no meterlas dentro del directorio, ¿verdad? Pero creo que ese paso del funcionamiento del directorio es absolutamente fundamental para que se pueda empezar a consolidar el gobierno corporativo. Excelente. Las decisiones ya no se toman en pasillo, en la mesa de almuerzo de la casa, ni esas conversaciones informales uno a uno nomás con tu funcionario de confianza por WhatsApp. Ya es de Che, directo y las tomas. Cristian, o Mm. sí, pero tienen que pasar por el órgano. Ah, bueno, claro. Comenzando obviamente con el directorio, ¿verdad? Yo creo que plenamente coincido con Marcelo. Al ser un órgano y ser un órgano colegiado, ya está sujeto a otra lógica en la toma de decisión. ¿Entendés? Donde tenés mayorías, donde tenés el ejercicio, como bien dice Marcelo, de practicarlo, del acta, del motivo, de la forma. Eso ya de por sí te ordena mucho las conversaciones, ¿sí? Mm. Y también, como dice Marcelo, vos tenés, por buenas prácticas, en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, la conformación de distintos órganos. Entonces, Mm. el directorio claramente, como dice Marcelo, en la segunda, que es la sociedad de hermanos, algunas no llegan y pasan a tercera, que es un consorcio de primos, y ahí se formalizan. Están como llegando un poquito tarde, pero se formaliza ahí. Y el tema del consejo de familia. Porque si vos no tenés un consejo de familia, esto que preguntaste al principio de todo, ¿cómo haces para tener las conversaciones de un ámbito y del otro? El consejo de familia es el lugar donde tenés que tener esas conversaciones, ¿sí? Y muchas veces, por experiencia, cuesta más, por lo menos en mi caso, no, no quiero generalizar, cuesta más formalizar un consejo de familia que un directorio. El directorio lo ven más transparente, lo ven más claro, han conversado más veces. Aquí en Argentina es un órgano totalmente vinculante con la ley, entonces todo lo que pasa en el directorio impacta directamente en la vida de la sociedad. En el Consejo de Familia no, acá. Entonces es como pareciera que fuera más laxo. Y en realidad es mucho más fuerte, muchísimo más fuerte cuando está bien estructurado. Excelente. El consejo de familia probablemente es algo que, si hablar de un directorio ocupando el puesto del fundador es difícil, quizá el consejo de familia es aún más difícil, porque quieras o no, esto conecta directamente con el rol del fundador en ambos ámbitos, ¿verdad? Muchas veces el fundador es quien creó la empresa, sostuvo los momentos difíciles, acumuló mayor conocimiento, las decisiones también en la familia las tomaba, y eso genera, quieras o no, un cuello de botella en cierta manera y de dificultad de conversación si no está, aparte del directorio, el consejo de familia, qué suerte Marcelo que lo trajiste a colación, ¿verdad? Ujú. Y quiero, si les parece, pasar al rol del fundador, que no es menor en este camino, porque la otra es comentario medio feo, pero para mucha gente va a decir, no, este es el problema del futuro, yo cuando me muera que se la arreglen, ¿verdad? Y, che, Eso y pasa, pasa. pasa, ¿verdad? Pasa, porque no quiere enfrentar ese momento. Él, como dijiste, lo hizo porque él quería hacer algo y bueno,
la linda consecuencia que genera una empresa enorme. Pero bueno, cuando llegamos a esta etapa, ¿cuál es el rol principal del fundador o de los fundadores para que esto funcione? ¿El motor de transición? ¿Él tiene que idear la transición o él tiene que ser el juez de la transición? Ahí O lo dejo a todo. Marcelo un poco. Y lo que pasa es que se le exige demasiado al fundador, porque no solamente se le exige que, o sea, que funde la empresa, que la lleve adelante, sino también se le exige que dirija la, el paso de una generación a otra, ¿verdad? Y yo creo que hay que ponerse en la piel del fundador. El fundador es una persona inteligente que sabe bien que tiene que ceder, pero es muy difícil ceder fundamentalmente porque cuesta muchísimo dejar el poder fundamentalmente. Cuesta muchísimo dejar el poder. Entonces, él lo que tiene que ser es dejar de ser el actor principal para ponerse a un costado, convertirse en una especie de actor de reparto y a mí no me gusta mucho la idea de que el fundador se retire totalmente de la empresa. Creo que lo que sí categóricamente tiene que hacer es retirarse de la gestión, pero puede seguir apoyando desde algún lugar o como un consultor o desde el directorio, pero le tiene que dejar hacer a la siguiente generación y a su equipo. Porque lo que pasa es que ese fundador que tiene más o menos 65, 70 años, él sabe muy bien cómo se hace porque él empezó a hacer eso y lo hizo durante 40 o 50 años. Pero durante esos 40 o 50 años, él se equivocó varias veces, pero lo que pasa es que nadie le dijo nada porque era solo él. Pero ahora él tiene que dejar también la cancha libre para que los hijos se equivoquen dentro de un marco, dentro de un marco, no, si ve que va a ir directo contra la pared, le tiene que atajar, pero yo creo que básicamente es eh, ponerse al costado, pero ahí está la gran dificultad, porque como me dijo un fundador, mira mi hijo, esto es, se apaga la luz, se baja el telón y el celular deja de sonar y deja de recibir mensajes. Solamente recibí mensajes de tu nieto, me decía. Entonces, ya nadie te invita más a nada antes que vos eras invitado todo el día a la cámara tal, a la embajada tal, al consulado, lo de esto, vamos de viaje de negocio con el presidente de la República. Cero. Entonces, por eso es que como en algún momento decía antes Martín de hablar un poco del proceso, esto es un proceso, hay que hacer mucha gimnasia antes de saltar de una cancha a otra. Y esto es como salir de la cancha para ponerse como en el banco de suplente a ser como una especie de director técnico, ¿verdad? Excelente. Y por ahí pasa un poco la cuestión, me parece. Qué interesante, porque claro, hay cosas que el fundador no debe soltar nunca porque es su propósito de vida muchas veces la empresa. Y ese espacio en el banco de técnico es súper válido, creo yo también. Y acá quizás la importancia de en esa transición entender la diferencia de presencia versus control, porque cambian Mm. las cosas, los tiempos, la energía, lo que fuese, pero no dejar la presencia que es tan fuerte porque hay muchos sucesores, hay muchos gerentes, no hay muchos fundadores, puede ser que haya uno nomás para cualquier empresa. Y eso es una sola vez que sucede un fundador en una empresa. Puede haber un Che, refundador. Cristian, hablando de economía, no sería un bien fungible, un contador, un fundador, Sí, 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 como otro está rol. ahí. Sí, sí. Sí, el gran desafío es que el fundador pase de ser imprescindible en la operación a ser decisivo en la arquitectura de esa empresa y que su rol también tenga ese tiempo de transición que habla Marcelo para lo que implica para la empresa y para él mismo. Bueno, Yo ahí, si me permitís, Cristian, yo quiero reforzar ese punto de Marcelo, súper asertivo en esto y claro y concreto. Las buenas prácticas dicen que el proceso se diseña, que el mm, proceso de convivencia intergeneracional debe ser diseñado, porque una de las cosas más complejas, como bien dijo Marcelo, te encontrás con el celular que no suena. Entonces te desintegras también en tu identidad. Y es muy complejo. Entonces, se lo llama de muchísimas formas, pero yo creo que trabajar mucho en la reingeniería del rol del fundador
es clave para no aparezca este síndrome de, che, ya no estoy más en ningún espacio de toma de decisión o de poder, porque lo puede separar en capas, como bien dijo Marcelo, y siempre puede estar como un consejero senior, como un consultor, como bien dijo, ¿sí? Como la marca en algunos ámbitos de grupos de interés, ¿entendés? Como la marca empresa o el embajador de la empresa o lo que signifique que sea, ¿me entendés? Que se rediseñe y se acuerde, pero no puede ser algo que suceda de una manera inorgánica, ¿sí? Sí, Porque lesiona mucho eso también, ¿sí? 100%. Sí, 100%. Y bueno, acá ya pasamos a la parte que hablamos de la continuidad, ¿verdad? Que aparece naturalmente con la continuidad la siguiente generación, sea como sea que se conforme esa siguiente generación, pero vamos a decir, el primer paso teórico por lo menos, porque hay otros, pero más naturales, la incorporación de los hijos. Y ahí mi pregunta es sobre la incorporación de los hijos a la empresa. ¿Qué conviene y qué no? ¿Y en qué momento? Ja, otra pregunta del millón de dólares. Que Marcelo ya se rió. Que ya. Lo que pasa que esto hay que manejar como a lanza de escollero, ¿verdad? Porque eh, yo estoy trabajando, o sea, terminé de trabajar realmente con una empresa muy corporativizada en Paraguay que tiene directores externos, en fin, los socios, los dos accionistas hoy en día ya están pensando dejar hasta la dirección, ¿verdad? Y le enseñaron tan bien a sus hijos que la empresa no era de ellos, sino que era de los padres y que no trabajasen en la empresa familiar, que hoy, cuando quieren que le empiecen a ayudar, tienen entre 30 y 37 años. Entonces, uno tiene un negocio de esto, el otro trabaja bien en una compañía internacional. Entonces, todos le dicen, bueno, mira, está todo muy bien, pero yo no puedo dejar todo lo que ya estoy haciendo para irme a acompañarte a vos a la empresa, ¿verdad? Entonces, para mí esto pasa por un proceso que se inicia desde la edad temprana de los niños en la que hay que empezar a generar el empoderamiento, primero a través de transmitirle que la empresa es un lugar donde el padre se desarrolla y pasa bien, porque si no, si le damos un mensaje diferente, eso le genera mucho problema al chico, ¿verdad? Se da cuenta de pequeño que es un lugar donde papá no se siente bien y en la medida que avanza la edad, peor, ¿verdad? Eh, y yo creo que hay artículos y artículos en pro y en contra de dónde inicia mi hijo su actividad laboral, si en la empresa de la familia o en otra empresa. Yo tengo mi opinión. Yo creo que el aporte que pueda dar un chico muy joven es mínimo en la empresa y básicamente lo que hace es aprender él. Entonces creo que la posibilidad de que trabaje en otra empresa me parece que es más productiva que trabaje en la empresa de la familia, pero como para mí es fácil, porque soy abogado, tenemos un estudio jurídico y nuestra primera hija es psicóloga y la otra es odontóloga, entonces a mí no me tocó tomar la decisión. Entonces de repente es fácil hablar cuando no te toca. Ahora, más allá de eso, creo que si yo resuelvo con mi esposa que nuestro hijo va a empezar su actividad laboral en nuestra empresa, lo que sí hay que marcarle son reglas claras. Su remuneración debe estar acorde al cargo, tiene que entrar si es que hay una vacancia, tiene que cumplir con los requisitos, se le tiene que aplicar el mismo reglamento de la empresa. Eh, y también de lo que hay que ser consciente es que no todos los hijos van a poder entrar a trabajar a la empresa, porque ese es un motivo por el cual las empresas familiares no continúan en el tiempo. Ahora se empiezan a pagar salarios altos a varias personas y eso se vuelve insostenible. Clarísimo, sí, clarísimo. Hay un Em, concepto, Cristian, ahí que lo pone Marcelo en la mesa, que es cómo cuidás la generación de capital emocional. O sea, cómo haces para que las generaciones que van sumándose interpreten y entiendan el negocio de la familia o los negocios de la familia, si es más complejo el entramado, y qué significa eso para el bienestar de la familia. Antes de ayer estaba charlando con uno en una de estas tipos de cosas, un empresario, y decía, che, vamos a poner una cláusula en el protocolo que diga que se tienen que ir a profesionalizar a una compañía de tal, cual, qué tipo. Y salta uno de los padres y dice, che, pero vas a ver tanto que después no tenés plata para pagarle el sueldo y todo lo que vas a ver. No vas a querer venir a trabajar con nosotros.
Me iba a Bueno, reír, pero hace poco escuchaba esto de un caso de un amigo con una empresa familiar, muy grande su empresa familiar, pero me dice, a mí me encantaría, mi hijo es natural para esto, así mismo, una hija es esto, una hija hace lo otro, y mi hijo me encantaría que entre, pero se fue a trabajar en otro lado en este proceso, y yo no le puedo pagar su salario, dice. exactamente, bueno, literal. Y después andaba dando vuelta un video de estos que andan dando vuelta en las redes, que se viralizan de un empresario de acá de Buenos Aires que trabaja en el rubro de calzado. Y él decía que estaba orgulloso de haber desfamiliarizado a su compañía. Entonces, eso que arrancó como un concepto que estaban todos, ya no hay más nadie. Y el próximo paso es que ya no siga ninguno de sus hijos, por lo menos en un rol de gestión. ¿Sí? Sí, Seguirán como accionistas. Como decía Marcelo recién, retomando un poco estos procesos también se diseñan. En algunos casos se llaman, depende quién lo trate o cómo trate, un onboarding familiar, ¿sí? Que es cómo se suben y arranca desde los procesos más simples, con pasantías, ¿sí? Antes de su etapa, como para que empiecen a generar ese capital emocional, se puedan integrar. ¿Bien? Y después se pueden poner cláusulas que cuando haya una cuestión más formal, como decía Marcelo, decir, bueno, andá, hace una experiencia afuera y volvé, siempre tenés la puerta abierta, acá van a ser las credenciales. Una buena práctica de protocolo que siempre se pone es, venía a trabajar, pero tiene que haber un puesto, la empresa tiene que estar necesitando, no vamos a fabricar un puesto para vos, porque eso es lesivo para la compañía. Es muy normal y natural, venía a trabajar un rato de hijo y lo que primero que haces es lesionar su capital político como futuro líder, ¿entendés? 100%, Y 100%. claro, y claro que sí, ¿me entendés? Entonces digo, hay decisiones que parecen simples, parecen obvias, pero vos armas una estructura de organigrama y pones en los ravioles, en cada uno de esos, por decir, y pones un apellido en una posición por acá abajo, sin potencial, liderada por alguien que no es de la familia. ¿Y cómo gestionas ese desequilibrio de poder? ¿Entendés? Si eso no está organizado. Clarísimo. Bueno, llevamos casi una hora de esta súper interesante charla, pero creo que quizás muchas de las personas que... Me deja decir algo, Cristian, Voy porque a cortar todavía, pero vos podés decir todo lo que quieras, Marcelo. No voy a terminarte, no te preocupes. no, yo lo que quería decir, porque no me quiero olvidar, quiero compartir esto contigo, Martín. Un poco esta famosa frase, raíces fuertes y alas para volar. Yo no creo que los padres tienen que generar en los hijos raíces fuertes, pero alas para volar. Y tienen que ser conscientes de que tienen que ser respetuosos de sus hijos en el sentido de que ellos puedan ser quienes quieren ser. No Exactamente. pueden vivir la vida que ellos no vivieron a través de sus hijos, porque eso puede ser peligroso, ya que puede generar en el futuro una frustración de una persona que llega a los 40 50 años, no tiene problemas de dinero, pero no, siente que no está haciendo lo que le gusta y irse a otro lugar ya le es más complicado. Por eso que es muy importante que se le den alas para volar, para que si tienen que ir a desarrollarse a otro lugar, se vayan y que con esas mismas alas, si quieren, vuelvan en el futuro o para ocupar alguna gerencia general, dirección o para ser accionistas. Pero lo que quería nomás poner de relieve es que tenemos que tener mucho cuidado en no frustrarle a nuestros hijos por un deseo personal nuestro de padres. Sí, de Totalmente cargarle de la acuerdo. mochila que ellos no es la suya, vamos a llamarle rápidamente. No, Totalmente. Y ahí, Marcelo, el aporte de Marcelo que me parece clave es cuando tenés un sistema familiar que no es tóxico. Hay sistemas familiares que tienen sus disfunciones y su complejidad y aparece esto, no, vos seguís mis pasos, vos seguís Y como dijo Marcelo, esa persona a los 40 50 años se queda sin propósito, ¿entendés? Sin sentido. ¿Por qué hice yo de mi vida siguiendo haciendo esto que no era mío? excelente. Bueno, para ir cerrando este fantástico panel que da para Uf, hablar un montón. No quiero, sí, quiero aterrizar en la parte, creo que, porque mucha gente que ya está escuchando, sí, esto me pasa a mí, o yo veo que pasa donde estoy, o pucha, me puede pasar. Pero el famoso ¿y por dónde empiezo? No sé dónde empezar, ¿verdad? O sea, le puede pasar o a un hijo, o a un fundador, o a alguien que está arrancando la empresa y quizás dice, yo tengo 30 años, ni tenía en mi cabeza, sé que está esa charla siempre, ¿verdad? Entonces, ahí va lo que decíamos al comienzo, los próximos 90 días. Entonces, si hubo un emprendimiento o una empresa inclusive que todavía no se ve mm, como
como empresa familiar porque algún motivo, los hijos chicos o lo que fuese, pero ya se comienza a sentir esa tensión en una empresa familiar. O sea, quisiera empezar este proceso mañana. Ustedes dos que saben esto y lo vieron innumerables veces en este momento, ¿qué decisiones concretas se debería tomar o deberían tomar las personas dentro de estos los próximos 90 días? Los próximos 90 días, ¿qué hago los próximos 90 días, verdad? Tipo una respuesta breve, así un pum, insight. Yo, Un yo creo montón. que, yo creo que que habría que sentarse a hablar con los hijos y tratar de encontrar un poco una visión compartida. Hoy vengo de trabajar con una familia donde en realidad la empresa podría llegar a ser familiar porque son tres socios y la decisión que ellos tomaron hoy, el padre y los hijos, es que si la empresa no se vende antes de que los socios se vayan, ellos vendan su parte cuando, cuando ya no estén, porque ellos no quieren ser socios. El mismo padre dice, no, no vale la pena ser socios ya de la siguiente generación porque crecieron muy alejadas una de la otra. Entonces, ahí ya no hay una visión compartida de seguir creciendo con la otra familia. Hay una visión compartida de vender. Entonces, hay que sentarse a hablar con los hijos para decir, bueno, ¿hacia dónde nos queremos ir? ¿Queremos vender? ¿Qué queremos hacer? Qué excelente. Gracias. Sí, 100%. O sea, ¿realmente queremos que continúe o no? Buenísimo, Marcelo. ¿Y vos, Totalmente. Martín, qué nos comentás de esto? ¿Qué dirías vos? Yo lo primero que te digo por escuchar, primero al empresario, al fundador, no está solo, porque muchas veces la sensación es me está pasando a mí solamente. Y no, abrís la mirada y le pasa a múltiples, porque es una cuestión transversal a todas las familias empresarias. Esto que dice Marcelo de pensar el exit o la salida, tener diseñada, esto me parece que de cajón hablar, pensar visión compartida. Y la otra es estar cerca de los espacios donde se hablan estas cosas, porque surgen de las múltiples charlas que ha dado Marcelo ahí, que lo he visto en Asunción, acá las que damos en Argentina o la que alguna vez daremos próximamente en Americana, cuando se decida. Me parece que son espacios que hay que nutrirse para interpretar cómo son los pasos, qué hacer, cómo lo hacerlo, qué herramientas hay, qué metodologías hay, de qué forma hacerlas, ¿sí? Estar informado y no sentirse solo en la toma de decisión me parece que es clave en esto. Porque yo puedo Clarísimo. tener la voluntad de decir quiero hacer esto, pero ¿y cómo? Y la otra cosa es que inevitablemente te va a pasar. Entonces, perdón por lo crudo, inevitablemente te va a pasar si querés que sea de una determinada forma. Entonces, si sabes que te va a pasar, podés anticipar, podés trabajar, podés ordenar, todo lo que vos quieras podés hacer. ¿Entendés, Cristian? Clarísimo. Bueno. Porque sabés que te va a pasar. Claro, hay que sentarse a tener, ordenar conversaciones, definir un poco qué busca cada uno para el futuro, creando su espacio de decisión, documentar criterios. Bueno, muchísimas gracias realmente. Antes de pasar a la parte de las preguntas del público, para tomar unas cuantas preguntas, si hay alguna y Shirley habrá anotado, si quieren pueden poner para que Shirley nos dé una mano con eso. Quería volver a agradecerle a Marcelo y a Martín por ser parte de esta conversación y este panel súper interesante. Realmente para nosotros como Global MBA de la Universidad Americana, un honor y un privilegio tenerles como docente y como mentor que acompaña a los estudiantes del Global MBA, porque creo que en el largo plazo estas conversaciones uno tiene que tener y muchas veces no encuentra dónde. Y tener un docente que acompañe esto y ni qué decir también a Marcelo, un mentor que lo vio acá en el país tantas veces y está a una reunión de distancia de los estudiantes de Global MBA. Les agradezco un montón haber compartido con toda esta gente también que se sumó. Y bueno, pasamos a las preguntas, si les parece. Con todo Shirley, todo gusto. el micrófono. Buenas tardes a todos. Bueno, por el momento no hay ningún comentario en el chat, pero si alguna persona quisiera hacer algún comentario o quisiera hacer un debate, entonces está abierto el micrófono. Sí, acá nomás Acá veo los comentarios de hay una Karen pregunta. Vargas. Ah, perdón. Sí, Karen Vargas menciona, Ah, conocí a una cierto. persona que tuvo que asumir luego del fallecimiento de su papá la dirección de su empresa a los 21 años.
Creo que sería súper interesante que ella pudiese escuchar todo lo que están compartiendo aquí Marce y Martín. También creo que sería interesante escuchar cómo lo vive ella, el desafío de llevar una empresa siendo tan joven. Así que Karen, gracias por el comentario. Mariano Páez también en el planteamiento, cuando le incorporamos a los hijos en la organización, en este planteamiento, ¿qué pasaría si los hijos no quieren integrarse a la organización o a la empresa? ¿Afecta o no a la continuidad de la empresa? Y sobre eso también, la pregunta, simplemente acotar que justamente en la universidad nosotros fuimos parte de un estudio internacional del análisis del espíritu emprendedor de los jóvenes universitarios, y este era un punto que se resaltaba bastante, que en el caso de Paraguay, en la muestra que tuvimos, más del 50% de los universitarios que tenían padres emprendedores, que tenían una empresa familiar, justamente manifestaban de que no querían continuar con el negocio familiar. Entonces creo que es súper pertinente la pregunta de Mariano. Muchísimas gracias. No sé si Marcelo o Martín quieren contestar. Sí, Vamos desde cuál, Gabriel, perdón. Sí, en la que Daniel, menciona qué pasa cuando el hijo no quiere Bien. realmente Ma- 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 continuar con el negocio. Marcelo. sí, lo que yo quería decir es que esto es algo que se puede dar perfectamente, por lo cual es bueno que los hijos se preparen para ser accionistas y para ser directores, para lo cual tienen que generar afecto y empoderamiento con la empresa y sentido de pertenencia, para que en el caso de que ellos no quieran integrarse a la empresa en la gestión, puedan cumplir esos otros roles. Ahora, si se da el caso en el cual no quieren ser ni directores ni accionistas tampoco. Entonces, eso es importante conversar para tratar de vender la empresa a un precio razonable antes de que tengas que prácticamente regalarla. Hay empresas, y yo creo que se van viniendo buenos tiempos para este tipo de cosas con todo esto del grado de inversión y compañía, que hay empresas o inversores del exterior que van a querer comprar empresas locales. Y aquellas personas, aquellos miembros de familia que ya no quieran continuar, en vez de cerrar la empresa, que inclusive le va a salir más caro, hay que ponerla un poco a punto y vender. No, no. Y acá es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Vender una empresa familiar no es un fracaso. Pueden ser un gran éxito. Porque fíjense ustedes que habitualmente las empresas empiezan como un emprendimiento que es con algún préstamo o con alguna platita muy pequeña. Entonces, algo que empecé con algo con muy poca plata que yo puedo vender después por 2 o 3 millones de dólares, lejos está de ser un fracaso, es realmente un éxito total, pero es como el hijo que se te va de las manos, ¿verdad? Pero para mí la alternativa es vender realmente en esa situación. Yo comparto con Marcelo y me permito decir un par de cosas más. Una compañía siempre tiene que estar en condiciones del exit, de salida. Es decir, cuando una compañía no es que la quieras vender, pero siempre tiene que estar en condiciones de exit, de salida. Es una de las alternativas de venta. Y en tanto y en cuanto, todo lo que hablamos al principio, una compañía vale más si no es dueño dependiente. Una compañía vale nada si es dueño dependiente, porque esta cuestión de poder transmitirla sin el dueño, porque la compañía vive a través y por y con el dueño, directamente no es tomable por un tercero que la quiera absorber. Generalmente se hacen acuerdos, ha pasado en compañías donde el dueño que opera de CEO, de gerente general, queda durante un año sosteniendo la operación, sosteniendo los equipos, hasta que traspasa parte de ese know-how para que esa compañía suelte. Pero digo, en esto que hablamos al principio, ¿cuán dueño dependiente es para que esta compañía pueda transicionar, dijimos? ¿Cuán dueño dependiente es para que esta compañía tenga valor al venderse? ¿Sí? Clarísimo. No sé si hay una pregunta Sí, más. sí, Karen Vargas, pues creo que Cecilia también levantó la mano. Eh, Karen Vargas, se habló de las primeras y segundas generaciones, pero tengo una consulta sobre los desafíos que experimentan las terceras generaciones. ¿Qué factores estructurales, culturales y de gestión provocan que las empresas familiares pierdan sostenibilidad a partir de la tercera generación? No sé si Marcelo, ¿quieres iniciar? Martín, O Voy. Martín, adelante. La primera, Karen, ahí que te veo, te estoy viendo.
yo creo que hay múltiples factores, siempre son múltiples factores. Uno de los factores es el económico. Cuando una empresa en tercera generación no resuelve el bienestar de los integrantes de la familia en tanto y en cuanto lo que genera no alcanza, porque nadie se preocupó en incrementar el acervo patrimonial o lo que genera la compañía, ese es un factor de éxito de problemas típicos, ¿sí? Muchas veces cuando hay transiciones generacionales, tenés que cuidar dos cosas. Hace muchos años se trataba de que la generación que tomaba sepa administrar muy bien lo que se había generado, pero con eso no alcanza. Tenés que volver a innovar, tenés que volver a emprender, tenés que transmitir de vuelta el gen emprendedor generación a generación para que se vuelva a recrear el modelo de negocios, se vuelva a recrear ese concepto fundacional, esa energía fundacional en cada una de las generaciones. Porque si solo administras y no haces crecer, tenés un punto de corte. El otro tema que lo hablamos con Marcelo también, que lo hemos hablado varias veces a lo largo de esto, es cuánta institucionalización tiene que tener tu compañía. En una compañía de consorcio de primos, que es de tercer nivel, como estás diciendo vos, si vos no institucionalizás, formalizás espacios, modelos de gobernanza, espacios de gobernanza, directorio, órganos de gobierno y todo lo formal corporativo, y podés estar en problemas, porque los niveles de informalidad son tan grandes que ya no hay forma de que la cultura de la compañía sea homogénea, ¿sí? Y el tercer desafío que te planteo yo en esto es la cultura y la visión compartida que Marcelo tomó hace un rato. Al tener varias ramas familiares ya involucradas, cada una de esas ramas puede tener su concepción del mundo, su particularidad, su entender, su visión. Si no trabajas profundamente en integrar eso, estás en problemas, ¿sí? Esa es por lo menos mi visión. Muchas No sé gracias, si te Martín. sirve o te alcanza, Karen. Me queda clarísimo, te agradezco tanto, Martín. Ahí va. Gracias. Creo que Cecilia Marcelo. levantó la mano, decía otra. Cecilia, No sé si Hola, su hola. hola Eh, Cecilia, ¿Ahí me escuchan? Sí, súper. perfecto. Ya. Eh, Básicamente no quiero escribir a esta hora, simplemente hablar y contar mi experiencia, ¿verdad? Yo soy la segunda generación en mi empresa tiene 76 años en el mercado, rubro, comercio Oh, internacional. Eh, bueno, la fundó mi papá ya falleció hace 18 años aprox. Eh, Hoy ya está o sea, hace ya más de 10 años está la tercera generación. Entonces, mi experiencia hoy es, estamos trabajando hace un tiempo ya con todo lo que es la gobernanza, de llegar a un protocolo, etcétera. Pero algo que aprendí, eh, muy a pesar mío, pero hay que aprender en la vida, es que siempre papá me dijo y quiso que su empresa siga con el nombre de la empresa, porque lleva mm, nuestro apellido. Eh, y yo quiero también eso, porque en todo este tiempo la hice crecer y bueno, entonces a mí me gustaría también que siga con el nombre, pero aprendí que la empresa puede seguir porque estamos formando gente, bueno, puede seguir, pero con otro nombre, muy a pesar mío, pero es algo que hay que aprender. Es como esos muñecos o esa tela de apego que uno, las criaturas tienen, pero eh, no necesariamente, claro, la vida no se da siempre lo que uno quiere, ¿verdad? Es así, pero mi experiencia es esa. Y no hay que tener miedo. A la gente joven les digo, no hay que tener miedo, hay que tener bien claro lo que uno quiere, lo que quiere para el futuro y sentarse a tener esas conversaciones difíciles con la familia. Marcelo sabe bien que aprendí, muy a pesar mío también. Pero es así. ¿Quiero el futuro de la empresa? Ok, hagamos esto. No quiero, bueno, decidamos, vendamos. Es como dice Marcelo, vender no es un fracaso. No, yo también tomo así. Así que más que nada era contar mi experiencia, ¿verdad?
Buenísimo, Cecilia. Excelente, gracias. Gracias. Bueno, creo Muchas que tenemos... gracias, Cecilia. Creo que hay una es- pregunta más aquí ah, eh, de María Librada. Para entender los desafíos, ¿cuál considera que es el mayor obstáculo para implementar la empresa familiar? Si bien hablaron bastante de esto durante todas las charlas y por ahí quieren de manera concisa, concreta, uno de los puntos más importantes para poder responder. Para mí, uno cortito, y está escrito en varios artículos, las empresas familiares se mueren de silencio, se mueren de silencio. Entonces, lo primero que tenés que hacer es generar los ámbitos y los espacios para hablar. Si vos no podés hablar en tu empresa familiar, estás condenado, no arrancaste, ¿sí? Yo coincido 100% con Martín y agrego, como dice el diputado, agrego que eso es lo que nos cuesta. Nos cuesta porque le tenemos temor a que encarar ciertas conversaciones nos lleven a determinadas situaciones que nos puedan generar salir de nuestra zona de confort. Pero lo que está probado es que si lo que hacemos es evitar esas conversaciones, después necesariamente las consecuencias van a ser muy graves y va a reventar una bomba muy grande. Qué excelente frase. Las empresas familiares se mueren de silencio, como toda relación realmente, pero me gustó mucho. Ujú. Bueno, Biel, Sí. Marcelo, Martín, creo que, ¿cómo estamos de preguntas? Estamos ya en tiempo Y sobrepasado, pero cerramos ahí, pues Fernando creo Ah, que perfecto. estuvo conectado toda la noche, así que sería bueno cerrar con él con tu dale. pregunta. Así que Fernando, adelante, puedes abrir el micrófono y hacer la consulta. Está muteado, Fernando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Todo bien. Centurión de Grupo América del Paraguay. Antes que nada, gracias por la invitación, por participar en esta charla tan interesante, ¿verdad? Y poder nutrirnos un poquitito de la experiencia de los expositores, ¿verdad? Eh, Al escuchar todo esto, eh, nosotros siempre estamos, nosotros como empresa, estamos siempre trabajando para otras empresas realizando manuales de procedimiento comerciales, manuales de inducción, pero al escuchar todo esto me hace pensar en que no existe, o por lo menos yo no conozco, un manual de procedimientos de directorio porque al tener un manual, sabes que sale una pieza y viene otra y continúa girando el engranaje perfectamente. Pero es tan interesante, me da la idea de que sería tan bueno tener un manual de procedimientos de lo que son los directores o dueños, ¿verdad? Para que el día de mañana no está uno y pueda seguir funcionando perfectamente, por supuesto, siempre y cuando todos los integrantes familiares quieran seguir dentro del negocio. Nada más, mi consulta, si existe, Sí, sí. es porque ignoro si existe o no, ¿verdad? Pero me parece muy interesante el poder desarrollar algo así, ¿verdad? Sí hay, Fer. Hay manuales de gobernanza corporativa que tienen bastante Ujú. bien establecido cuáles son los roles y cómo tiene que funcionar el directorio, básicamente, ¿verdad? Eh, Ahora, tan importante como los manuales es que la gente pueda comprender realmente el contenido y el sentido de lo que se establece en los manuales. Hoy en día me comentan algunos clientes que hay bancos que ya te solicitan contar con manuales de gobernanza corporativa y hay clientes que te llaman y te piden el manual pero no quieren hacer el proceso para generar el manual, si lo que Claro, quieren es el manual nomás, ¿verdad? Y el manual por el manual no sirve. Es igual que uno quiera tener un protocolo familiar copiando y pegando, va a tener un buen Exactamente. documento si el origen del modelo es bueno, pero el modelo no le va a servir. Entonces, la respuesta a tu consulta, Fer, es sí hay esos manuales, pero también hay que trabajar mucho en poder entender y aplicar el contenido de los manuales. excelente. Muchas Comparto gracias. 100%. Es como te dicen, esta es la dieta, pero no haces el proceso. Sí, Ahí quedó en no un le aguanta papel. todo. También el Ahí famoso quedó en un papel nomás.
Pero como dice Marcelo, hay muchísima bibliografía si te pones a buscar, inclusive se la podés pedir a Marcelo, a mí a través de Cristian o a través de Gabriel. Hay mucha bibliografía sobre gobierno corporativo y buenas prácticas, hay biblioteca. Genial. Excelente. Muchísimas gracias, ¿eh? Gabriel, Bueno, damos, Cristian, sí, ¿Puedo decir creo que una cosa, Gabriel? sí, Perdón, adelante, profe. Adelante. porque está grabando Shirley, entonces lo quiero decir públicamente. Le estoy debiendo un desayuno al colega Marcelo, que la otra vez que fuimos a Asunción, me invitó él, después yo no pude, qué sé yo, no coincidimos. Marcelo, queda grabado, ¿sí? Para que yo Ya pueda está. cumplir, ¿sabes? A la próxima. muchos Obvio. testimonios. Bueno, creo Buenísimo. que con esto podemos, Cristian, tal vez concluir la charla del día de hoy. Fue muy enriquecedora, muy interesante. También una muy buena participación de los presentes, a quienes también le agradecemos que en el día de hoy se hayan quedado conectados hasta las 8:30 de la noche, sabiendo que tal vez tienen otros compromisos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También les invitamos que si quieren conocer más del Global MBA, justamente de nuestro programa de mentores, donde está el profesor perdón, el doctor Marcelo Codas, y también conocer a los docentes que forman parte también del Global MBA, como también el profesor Martín Esurada, son más que bienvenidos, pueden escribirnos, estamos con todo el equipo para poder responder a sus consultas. Cristian, te cedo la palabra también para que puedas cerrar un poquito. Sí, bueno, gracias, Gabriel. Sí, este es justamente el tipo de conversación que buscamos impulsar, ¿verdad? Desde el Global MBA Talks y desde el programa Global MBA de la Americana. Conversaciones que conectan experiencia, la estrategia, hay liderazgo, hay toma de decisiones reales, o sea, hay vida acá que va más allá de lo teórico y el papel y que el título en la pared de un MBA. Hay mucho real, mucho que creemos que se puede aportar y contentos de haber aportado a eso. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron, claramente, ni qué decir a nuestros panelistas de lujo. Y bueno, esperamos verlos en el próximo encuentro de Global MBA, que probablemente vamos a tener en 1 o 2 meses otro Global MBA Talks. Y por qué no, como decía Gabriel, quizá en nuestras aulas del Global MBA a ustedes, a sus siguientes generaciones o a miembros de sus empresas que crean que este tipo de conversaciones, este tipo de espacios le puede sumar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Hasta luego. Buenas Muy Buenas buenas noches, un noches, hasta placer. luego. Buenas noches.